Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema Interpretación geométrica de la derivada. La primera parte del video la dedicamos a mostrar la interpretación geométrica que tiene la derivada y la segunda a realizar ejemplos. Comenzamos la explicación del tema indicando que la derivada es la pendiente de una recta. Explicamos a continuación a qué recta nos referimos. Para este fin, lo que haremos es expresar la definición de derivada en términos de la pendiente, la cual tiene esta ecuación. Y de forma gráfica, la pendiente es la inclinación de la recta. Lo que haremos a continuación es empezar con la definición de pendiente y llegar a la definición de derivada. La definición de pendiente utiliza dos puntos en el plano cartesiano. El primero de ellos tiene coordenadas x1, y1 y el segundo coordenadas x2, y2. A continuación expresamos la ecuación de la pendiente en términos de una función. Para este fin proporcionamos la función cuadrática que presentamos en la gráfica. En la gráfica podemos considerar dos puntos, el punto x1, y1 y el punto x2, y2. Los valores y se van a obtener con la regla de correspondencia de la función. De esta manera se tiene que el valor y2 es la imagen bajo la función de x2, mientras que y1 es la imagen de x1 bajo la función. De esta manera tenemos que el x1 estaría sobre el eje x y la imagen estaría paralela al eje y. De misma forma, el valor x2 en el dominio y la imagen de dicho punto en paralelo al eje y. De esta manera se tienen los dos puntos que se requiere en la fórmula de la pendiente y formamos la ecuación de la pendiente tomando los datos de la gráfica. Modificamos la ecuación de la pendiente y ahora la expresaremos en términos de una ecuación que contenga el término h. Para este fin expresamos como h la distancia de separación que existe entre los valores del dominio x1 y x2. De esta manera tenemos que h es igual a x2 menos x1. Notemos que se ha formado una ecuación de la cual puedo despejar al término x2. En consecuencia tenemos que x1 que se encuentra restando pasa hacia el lado izquierdo mediante la suma y de esta forma tenemos x2 es igual a x1 más h. Observemos que la nueva ecuación se forma sustituyendo x2 por el valor x1 más h y el término x2 menos x1 por h. Notemos que esta última expresión se parece bastante a la definición de derivada, pero le falta el límite de la sucesión que se acerca en el dominio al valor 0. Recordemos que el valor h es la separación que existe entre el valor x1 y el valor x2. En otras palabras tenemos que la distancia que existe entre x1 y x2 va a disminuir hasta acercarse al valor 0. Observemos este hecho en la aplicación GeoGebra. Lo que observaremos es cómo la distancia del punto C al punto D se hace cada vez más cercana al valor 0. Comenzamos aproximando el punto D hacia el punto C. Con esto tenemos que h se aproxima al valor 0. Observemos cómo cambia la sucesión en el eje Y cuando cambia la sucesión que se está describiendo al aproximar el punto D hacia el punto C. Observemos los cambios que ocurre con la imagen del punto E. Notemos que de valores negativos incrementa a valores positivos
y posteriormente llega hasta el valor 12. Y a partir de este punto notemos que la imagen empieza a descender nuevamente. Por ejemplo, el baile 10. Notemos que ya estoy muy próximo al valor 0 y aquí voy acercándome a un cierto valor. Y ese valor sería 3. Pero notemos que el límite que define la derivada alcanza un valor de 6. De esta manera se tiene que la derivada en el punto vale 6 o que la pendiente de la recta tiene un valor de 6 unidades. Y de esta manera notemos algo interesante. Teníamos anteriormente una recta que tenía 2 puntos en la gráfica y cuando se llega o se aproxima a 0 se genera una recta, pero esta recta solamente ya va a tener un punto sobre la gráfica, ya no va a tener los 2 puntos que se tenía anteriormente. Esta recta toca solamente entonces en un solo punto a la gráfica y se llama recta tangente. La recta tangente toca solamente en un punto tangencial a la gráfica. Concluimos que la derivada va a ser la pendiente de la recta tangente a una función o a una gráfica. Y con esto estaríamos dando la interpretación de la derivada a través del proceso límite. A continuación realizaremos el cálculo de la pendiente de la recta tangente a la función x al cuadrado más 2 en 3 puntos, en el punto x igual a menos 4, en x igual a 0 y x igual a 3. De acuerdo a la explicación anterior, la pendiente se calcula mediante la derivada de la función. De esta manera, al requerir la pendiente en el valor x igual a menos 4, lo que se tendría que hacer es sustituir el valor menos 4 en la fórmula de la derivada. De forma semejante se obtiene una segunda pendiente sustituyendo el valor 0 en la fórmula de la derivada y la tercera pendiente se obtiene sustituyendo el valor de 3 en la derivada. Procedemos a calcular la derivada utilizando su definición. Como primer paso sustituimos el valor x más h en la regla de correspondencia de la función. De esta manera tenemos casi la expresión de la regla de correspondencia, pero en lugar del término x colocamos el término x más h. Simplificamos las operaciones de la expresión algebraica comenzando con el desarrollo del binomio al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Para este caso tenemos x al cuadrado más 2 veces x por h más h cuadrado y se le debe de sumar 2 unidades. Como segundo paso del procedimiento restamos la función f de x. Observemos que el signo negativo que se le antepone a la regla de correspondencia de f afecta los signos de cada término. De esta manera tenemos menos x al cuadrado menos 2. Continuamos con la simplificación de términos semejantes. Los términos escritos al inicio se cancelan por tener signos contrarios y solamente queda 2xh más h cuadrada. De esta manera se tiene que la diferencia de f sustituido en x más h menos f de x es igual a 2xh más h al cuadrado. Como tercer paso realizamos la división con h y la división entonces va a disminuir una h de cada término de la parte superior. Entonces nos quedaría 2x más h. Entonces tenemos que esta expresión es justamente 2xh y por lo tanto la derivada es justamente el límite cuando h tiende a 0 del límite f de x más h menos f de x dividido entre h.
Esto es justamente el límite, cuando h tiende a 0, de 2xh. Resolvemos el límite sustituyendo 0 en la regla de correspondencia. Y de esta manera tenemos 2 por x más 0. Por lo tanto, la derivada en cualquier valor arbitrario es 2x. Pero el ejercicio pide calcular en 3 distintos valores. El primer pendiente entonces sería la derivada en el valor menos 4. Incluimos en el lugar correspondiente y tenemos 2 por menos 4. Con esto tenemos que la primera recta tiene pendiente menos 8. Una segunda recta se obtiene cuando se evalúa en el valor 0. Y en este caso tenemos que al sustituir bajo esta regla de correspondencia, tenemos que la segunda pendiente tiene un resultado de 0. 2 por 0 nos daría 0. Para terminar, tenemos que evaluar la derivada en el valor 3. Y tenemos en este caso 2 por 3. Es decir, tenemos una tercera recta tangente cuya pendiente es de 6 unidades. De manera gráfica tenemos lo siguiente. La pendiente de la recta tangente en el punto tangencial es menos 8, mientras que la pendiente de la recta tangente en x igual a 3 en el punto de tangencia es de 6 unidades. Y en 0, la recta tangente tiene una pendiente de 0 unidades. Con esto estaremos dando por terminada la explicación del tema Interpretación geométrica de la derivada. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.